Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una de las noticias que ha sacudido el mundo del fútbol en los últimos días, que fue el bombazo del despido en Bayern Múnich de Julian Nagelsmann, un técnico que, si bien en la Bundesliga los resultados no eran los mejores, venía de grandes resultados en la Champions League y el equipo seguía con vida en todas las competiciones. Y sobre todo llamó mucho la atención teniendo en cuenta el modelo del Bayern Múnich de siempre apuntar a un proyecto. Sin embargo, en este caso decidieron, de forma sorpresiva, interrumpir un proyecto que todavía estaba más que vigente. Vamos a repasar las principales razones por las cuales se cree que el técnico alemán fue sustituido en este momento. No mucho más para decir, espero que me dejen su opinión, que se suscriban al canal y activen la campanita, y sin dar muchas mal vueltas, arrancamos. La carrera de Julian Nagelsmann como técnico en el fútbol alemán ha sido soñada, y desde que comenzó solo ha tenido puntos hacia arriba. Como jugador realmente no tuvo mucha notoriedad, era un defensor central que apenas logró pasar por equipos muy pero muy poco reconocidos, o en muchos casos equipos juveniles. Con muy pocos años debuta como técnico en el Hoffenheim en el año 2016, más precisamente con 28 años, convirtiéndose en el entrenador más joven de la historia de la Bundesliga. Dirigió al equipo alemán durante 4 temporadas, en las cuales llegó inclusive a pelear en los puestos de arriba. En la temporada 16-17 terminó en cuarto lugar y en la 17-18 terminó en tercer lugar en la Bundesliga. De cara a la 19-20 lo contrató el RB Leipzig, un equipo obviamente con otras ambiciones y con un proyecto mucho más interesante. Estuvo 2 temporadas allí, también logró pelear la Bundesliga, terminó tercero y segundo. Llegó además a semifinales de la Champions, algo histórico para el equipo. Y en abril del año 2021, el Bayern Múnich, que estaba buscando un técnico y veía la carrera del Nagelsmann como estaba cada vez creciendo más y más, decidió apostar muy fuerte y pagar 25 millones de euros por la cláusula que tenía en el Leipzig y de esta forma convertirlo en el entrenador más caro de la historia del fútbol mundial. Con el Bayern Múnich en su primera temporada logró la Bundesliga, algo prácticamente normal en la historia del Bayern Múnich moderna en el fútbol alemán. En cuanto a su rendimiento en Champions, llegó hasta los cuartos de final, no pudo avanzar más de allí. Mientras tanto, en esta segunda temporada, en la 22-23, está peleando en la Bundesliga. Hoy en día no es puntero, pero está a un punto del mismo. Tiene que jugar frente al puntero, que es el Borussia Dortmund, un partido decisivo seguramente. Sigue con vida en la Copa Alemana y está teniendo un gran desempeño en la Champions League. Un equipo que ha ganado los 8 encuentros que ha disputado en la competencia europea esta temporada, eliminando, por ejemplo, nada más y nada menos al Paris Saint-Germain, que muchos creían era el gran candidato, y en la fase de grupos dejando afuera también del certamen al Barcelona, otro equipo obviamente con aspiraciones de poder pelear por el título. Para resumir, desde su llegada a Múnich, Nagelsmann dirigió 84 partidos, ganó 60, empató 14 y solamente perdió 10 partidos. Es un técnico que tiene el 71% de los puntos cosechados. Ganó una Bundesliga, ganó 2 Supercopas alemanas y, como les comentaba, al día de hoy en esta temporada vigente de la Champions League, ganó los 8 partidos que jugó. Es una locura total la temporada que venía teniendo. Sí, quizás, y es cierto, donde más flojo estaba es en la Bundesliga. Normalmente el Bayern Múnich a esta altura del torneo ya está prácticamente coronado como campeón, no hay equipo que le pueda llegar a pelear, y esta temporada ha tenido varios tropiezos que han imposibilitado que esté cómodo como líder y, como les digo, al día de hoy esté en segunda posición, pero solo a un punto del Borussia Dortmund y todavía tienen que jugar. Realmente no es que está perdido ni mucho menos y todavía sigue con vida en la Copa Alemana. Sin embargo, parece que la última derrota en la Bundesliga, en la cual perdieron 2-1 frente al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, caló muy hondo en la directiva del equipo, caló muy hondo en lo que tiene que ver con la cuestión personal del cuerpo técnico, y finalmente el Bayern Múnich decidió cesar al técnico y empezar a buscar otras alternativas, lo cual obviamente llamó mucho la atención por la idea que ha pregonado el Bayern Múnich en los últimos años en el fútbol alemán. Un equipo que siempre cree en los proyectos, que no se basa en resultados o en circunstancias puntuales de la temporada y que por sobre todas las cosas siempre respeta los contratos. Quizás se podía prever que Nagelsmann no siga finalizada esta temporada. Sin embargo, el Bayern Múnich decidió en medio de la temporada, en plena competencia de Champions, en plena definición de la Bundesliga,
prescindir con los contratos de Nagelsmann, que además con el contrato que tenía le van a tener que seguir pagando hasta el 2026. Desde ningún punto de vista parecía conveniente terminar el contrato en este momento con el técnico alemán. Entonces todos nos preguntamos, ¿por qué Nagelsmann terminó siendo cesado de su cargo y el Bayern Múnich tuvo que salir a buscar un nuevo técnico en medio de la temporada? Y a partir de acá es donde entramos un poco en el terreno de la información y al mismo tiempo de la especulación, porque hay algunos motivos que parecen bastante evidentes de por qué se termina decidiendo la salida de Nagelsmann en este momento, y hay otros motivos que, si bien no hay ninguna prueba fehaciente de que tengan que ver o estén conectados con su despido, la realidad es que creemos todos que terminó influyendo negativamente para la continuidad del entrenador alemán. Por un lado, y obviamente lo que está claro, tiene que ver con una relación rota con la directiva. Se vio como Hasan Salihamidzic, el ex jugador del Bayern Múnich y jefe deportivo actualmente del club bávaro, después de lo que fue la derrota frente al Bayer Leverkusen, la verdad salieron a hablar y no hablaron para nada bien del equipo. Dijeron que esto no es lo que significa el Bayern Múnich, que perdieron todo, que se dejaron arrollar por un equipo que venía de jugar el jueves. El Bayer Leverkusen había tenido competencia entre semana y que pocas veces había experimentado tan poco pulso, tan poca mentalidad y tan poca asertividad en el equipo alemán. La realidad es que si bien Nagelsmann no tenía malos números, como les comentaba antes, inclusive eran muy buenos, el equipo no venía jugando bien hace rato, no se veía ese Bayern Múnich arrollador y sinceramente, a día de hoy si nos ponemos a mirar, probablemente el equipo alemán tenga una de las mejores plantillas del mundo. Tremendo lo equilibrado que han logrado tener el plantel en esta temporada, grandes laterales, muy buenos defensores, grandes volantes, una buena delantera, extremos, un muy buen recambio. Realmente el Bayern Múnich debe ser al día de hoy una de las mejores plantillas de Europa y al menos en el juego el equipo no demostraba señales de estar mejorando. Sí, quizás en los resultados se venía cumpliendo porque en Champions venían con puntaje ideal, pero obviamente es todo un síntoma que un Bayern Múnich que todas las Bundesligas las gana prácticamente arrollando, teniendo un gran plantel, el equipo ni siquiera puede estar puntero. Digamos que eso, digamos lo que sería la cuestión deportiva, fue uno de los principales focos a los cuales se apuntaron a Nagelsmann. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo que si el Bayern Múnich no venía teniendo simplemente una buena temporada a lo deportivo o el juego no convencía, lo más probable es que Nagelsmann hubiese terminado esta temporada y se hubiese ido, pero no que lo corten a mitad de la temporada. Por lo cual a partir de acá arrancan un montón de especulaciones respecto a lo que tiene que ver con la verdadera razón de la salida del técnico. Uno de los temas que más se ha mencionado, que terminó de enfrentar tanto a la directiva y a la plantilla con el técnico, fue el famoso top. En Bayern Múnich aparentemente había un jugador o una persona del seno del vestuario que estaba pasando información a lo que es el ámbito periodístico alemán. Antes del partido ante el Bochum, Nagelsmann se quejó en rueda de prensa por las informaciones difundidas al mismo Bild sobre aspectos técnicos del juego del equipo. Afirmó que había un topo en el vestuario. Estoy molesto, le doy muchas vueltas porque pienso en lo que pretende la persona que lo pasa, destapando así obviamente internas del grupo. Además, algunos pesos pesados no estaban en sintonía con el entrenador y uno de los que los manifestó fue Gnabry, que empezó a hablar acerca de una posible salida. Como les comentaba, hay muy buenos jugadores, muchos de ellos no son titulares y esto obviamente no gusta. Todos quieren jugar, todos tienen su ego y al haber grandes jugadores es difícil manejar ese vestuario. Pero el principal problema aparentemente sería esta cuestión del topo, que no terminó de quedar claro a quién apuntaba Nagelsmann, que creía que ya sabía quién era, y evidentemente terminó de debilitar mucho su situación dentro del vestuario y a la directiva tampoco le gustó que lo haya expuesto de esa manera ante el público. Obviamente hacía creer que el equipo tenía problemas y no es lo que gustaba. Al mismo tiempo, recordemos que hace un par de meses hay un conflicto en el conjunto alemán, que también se ha mencionado y mucho, que fue la disputa con Neuer. Neuer en su momento no quedó bien parado con el Bayern Múnich debido a la lesión que sufrió esquiando, no debería haber ido a esquiar, se va a perder todo lo que resta de la temporada, por eso tuvo que llegar Jan Sommer, y en esa misma vorágine de lo que fue la situación de Neuer se decidió el despido de un amigo de él, que era además confidente de Neuer y entrenador de porteros del equipo, que era Toni Tapalovic, a quien también en su momento Nagelsmann había acusado de filtrar información. Toda esta situación también hizo que el técnico no tenga buena relación con los pesos pesados del vestuario, los Neuer o por ejemplo los Thomas Müller. Todas estas situaciones se fueron conjugando para que también empiece a gestarse una posible salida del técnico alemán. Sumado también al mismo tiempo a una relación amorosa que él tendría con una periodista importante de Alemania, la cual también estaba a cargo de las coberturas del Bayern Múnich.
Esto no terminó de gustar en el seno de la directiva alemana e inclusive a la periodista la terminaron apartando de las coberturas del Bayern Múnich, temiendo de que Nagelsmann le pueda filtrar información propia del equipo, lo cual no se quería. Digamos que era una especie de acusación entre sí de quién filtraba información a la prensa entre unos y otros. Una situación bastante extraña que terminó obviamente debilitando mucho la situación entre las tres partes. Al mismo tiempo, estaba dando vuelta un nombre que al Bayern Múnich le gustaba y mucho, que es Thomas Tuchel, el ex técnico del Borussia Dortmund, del Paris Saint-Germain, del Chelsea. Estaba sin trabajo, ya lo venían pensando de cara a la próxima temporada, pero sentían que debían apurarse. ¿Por qué? Tanto Real Madrid como Tottenham venían hablando con él y lo querían contratar. Sentían que quizás si esperaban hasta fin de temporada, Tuchel no iba a estar disponible, por lo cual seguramente esto también terminó acelerando la decisión, porque apenas apartaron a Nagelsmann del cargo, rápidamente lo terminaron nombrando a Tuchel de cara a lo que van a ser los compromisos que restan de la temporada. Todo esto debe haber acelerado la decisión y seguramente fue parte de lo que es al día de hoy la renuncia, o mejor dicho, el cese en el cargo de Nagelsmann. Más allá de esto, también ha quedado claro que la directiva del Bayern Múnich no atraviesa su mejor momento. Oliver Kahn ha tenido conflictos con Neuer y se ha hecho público. Salihamidzic ha tenido conflicto con otros técnicos. Flick, por ejemplo, se fue por problemas con la directiva del Bayern Múnich, hoy en día el técnico alemán, y ahora ocurre lo del Nagelsmann. Evidentemente hay cosas en Múnich que no están funcionando de la misma manera que funcionaban antes y se empiezan a hacer públicos muchos problemas que quizás deberían resolverse de forma privada. Así que esto que les conté creo que son los principales motivos y razones por los cuales Nagelsmann sorpresivamente deja el Bayern Múnich en medio de la temporada. Veremos cómo le va a partir de ahora al equipo, no es fácil cambiar de técnico, obviamente Tuchel es un gran entrenador y tendrá poco tiempo para arreglárselas, pero creo que va a poder, y como les dije antes, creo que al mismo tiempo tiene una de las mejores plantillas de Europa y veremos cómo le va al Bayern en el cierre de la misma temporada. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal y activen la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.